aquella mañana sofocante, el día amaneció demasiado común para cargar el peso de lo que estaba a punto de suceder. La aldea seguía su ritmo lento, gallinas sueltas, polvo suspendido en el aire y la campana de la capilla marcando las horas como siempre lo había hecho. Dentro de la casa sencilla, sin embargo, algo detuvo el tiempo. El llanto del bebé llegó fuerte, saludable, pero murió rápido en el aire cuando la mirada de la partera encontró aquello que no sabía nombrar. Uno de los ojos no era como el otro. No era oscuro, no era claro. Era dorado, intenso, casi demasiado vivo. Y el silencio que siguió habló más alto que cualquier grito. Silencios así no están vacíos, cargan juicios enteros. La partera tragó en seco, cruzó los dedos como quien intenta deshacer un pensamiento antes de que se convierta en verdad. La madre, aún exhausta, percibió el cambio en el ambiente incluso antes de entender el motivo. Hay momentos en que el cuerpo reconoce el peligro antes que la mente. El bebé fue colocado en sus brazos con un cuidado excesivo, como si ya fuera demasiado frágil para el mundo. Nadie dijo nada. Y precisamente por eso, todo fue dicho. En aldeas pequeñas, el nacimiento de un niño no pertenece solo a la familia, pertenece a la memoria colectiva. Cada detalle se vuelve comentario, cada diferencia se vuelve señal. Y allí, en aquella casa, lo que debía ser celebración se convirtió en una pausa incómoda. La partera tardó más de lo normal en irse, como si necesitara reorganizar su propia fe antes de enfrentarse a la calle. Al cruzar la puerta, respiró hondo. Sabía que, a partir de ese momento, la historia ya no era controlable. Un niño diferente en una aldea tradicional es como una nota equivocada en una orquesta perfectamente ensayada. La música se detiene, los instrumentos callan, y todos buscan el error, no para corregirlo, sino para señalarlo. No importa si la melodía había sido hermosa hasta entonces. El foco cambia. Y cuando el foco cambia, el amor suele irse primero. La aldea no necesitaba entender qué significaba aquel ojo. Solo necesitaba decidir si aquello era una amenaza o una maldición. Dentro de la casa, la madre pasó los dedos por el rostro de la hija con una mezcla de ternura y miedo. Amor no faltaba, pero el coraje aún no había aprendido a nacer. El padre, de pie en un rincón, observaba en silencio, como quien ya calcula pérdidas futuras. En lugares así, el futuro no se construye con sueños, sino con previsiones de rechazo. Él lo sabía. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque ya había visto que eso sucedía antes, con otros nombres, otras historias, otros finales mal resueltos. El bebé dormía tranquilo, ajeno al peso simbólico que acababa de recibir. No había culpa, intención ni elección en aquella mirada dorada. Aún así, la aldea pronto encontraría motivos para explicar lo inexplicable. Siempre los encuentra. Cuando la realidad amenaza las creencias, la creencia se defiende atacando a la realidad. Es más fácil culpar a un recién nacido que admitir que la vida no pide permiso para ser diversa. Afuera, la noticia corrió sin palabras directas. Un susurro aquí, una mirada esquiva allá. No se decía, algo está mal, se decía, algo no está bien. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Mal, permite corrección. No está bien, pide distanciamiento. Y así, incluso antes de aprender a caminar, aquella niña ya caminaba sola por un terreno emocional árido. La aldea comenzó a reorganizar su narrativa interna. Al fin y al cabo, las tradiciones sobreviven porque explican el mundo de forma simple, incluso cuando están equivocadas. Un ojo dorado no cabía en las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Entonces, el problema no era la enseñanza. Era la niña. Siempre es más cómodo preservar la historia que acoger el nuevo capítulo que no previó. Lo curioso es que nadie allí se veía a sí mismo como cruel. Al contrario. La mayoría creía estar siendo apenas prudente, cautelosa, obediente a lo que siempre fue así. La crueldad rara vez se presenta como villana, suele vestir ropas de celo, fe y tradición. Y fue vestida así como comenzó a acompañar cada respiración de aquella niña, incluso sin tocarla directamente. La madre intentó convencerse de que todo estaría bien. Repitió frases hechas, buscó consuelo en rezos memorizados, prometió devociones silenciosas. Pero, en el fondo, sabía que algo había cambiado para siempre.
El nacimiento no trajo solo una hija. Trajo un conflicto que crecería junto con ella. Y los conflictos ignorados en el origen suelen cobrar intereses altos más adelante. Mientras el sol se ponía y la aldea retomaba su rutina aparente, aquella casa permaneció suspendida en un intervalo extraño. Como si el tiempo estuviera esperando el siguiente movimiento. El silencio del nacimiento no fue un accidente. Fue una advertencia. Y advertencias así nunca vienen solas, anuncian jornadas largas, espejos incómodos y verdades que aún no saben que necesitan ser enfrentadas. Porque, tarde o temprano, aquella niña tendría edad suficiente para mirarse a sí misma. Y cuando ese momento llegara, el verdadero impacto de aquel silencio inicial finalmente encontraría un rostro, un reflejo, y una pregunta para la que nadie allí estaba preparado para responder. El primer enfrentamiento no vino de la aldea, ni de las palabras dichas en las esquinas. Vino del agua. Una palangana sencilla, apoyada en el suelo de tierra apisonada, reflejaba el cielo cortado por nubes lentas. Elena se acercó sin saber exactamente qué buscaba. Los niños no buscan respuestas, buscan confirmación. Y fue allí, en ese espejo improvisado, donde algo dentro de ella se desplazó para siempre. El reflejo devolvió dos ojos que no combinaban entre sí. Uno común. El otro, dorado, extraño incluso para quien lo llevaba. El impacto no fue inmediato. Hubo confusión antes que miedo. La mente infantil intentó organizar la imagen como quien arma un rompecabezas con una pieza equivocada. Parpadeó. Se pasó la mano por el rostro. Se acercó más. El agua tembló, distorsionó, pero el dorado permaneció. No era sombra. No era suciedad. Era parte de ella. Y cuando una niña descubre algo así, no pregunta ¿por qué? Pregunta ¿qué hay de malo en mí? El silencio de la casa volvió a manifestarse, esta vez más pesado. La madre percibió el momento por el rabillo del ojo, esa pausa demasiado larga, esa quietud sospechosa. Al acercarse y ver el reflejo, su rostro se cerró. No por rabia, sino por miedo crudo. Miedo a lo que aquello significaba fuera de allí. Miedo a lo que aún no había ocurrido, pero que, de alguna forma, ya estaba prometido. El abrazo llegó rápido, casi urgente, como si pudiera ocultar lo que ya estaba expuesto. Nada duele más que sentir que el amor retrocede un paso. No se va, pero vacila. Elena no tenía vocabulario para nombrar aquello, pero el cuerpo lo registró. Un pequeño distanciamiento, un cuidado excesivo, un cariño atravesado por tensión. Fue allí donde nació la sensación de ser extranjera dentro de la propia casa. No rechazada abiertamente, pero nunca completamente perteneciente. La casa dejó de ser refugio y se volvió frontera. Dentro, protección silenciosa. Fuera, amenaza constante. Y vivir así enseña demasiado pronto a observar más que a hablar. Elena aprendió a leer expresiones, a percibir cambios mínimos en el tono de voz, a entender cuando el afecto venía limpio y cuando venía cargado de miedo. Esa habilidad, que más tarde sería fortaleza, comenzó como mecanismo de supervivencia. El espejo de la palangana se convirtió en un ritual secreto. A veces evitado. A veces enfrentado con valentía prestada. No había vanidad allí, solo un intento de comprensión. Mirarse a sí misma se volvió un ejercicio incómodo, casi una prueba diaria de aceptación. Y cada vez que el reflejo devolvía aquella diferencia, la pregunta cambiaba un poco. Ya no era solo, ¿qué hay de malo en mí?, sino, ¿qué hace esto de mí? La madre empezó a evitar los espejos grandes. No por superstición declarada, sino por precaución emocional. Ciertas verdades parecen más fáciles de manejar cuando no se reflejan todo el tiempo. Aún así, el miedo no protegía, solo postergaba. Porque tarde o temprano, el mundo siempre muestra aquello que intentamos esconder. Y cuando lo muestra, suele hacerlo sin delicadeza. Ser diferente dentro de casa duele más que ser diferente en la calle. En la calle, el rechazo es esperado. Dentro, confunde. Elena empezó a moverse con cuidado, como quien no quiere ocupar demasiado espacio. Aprendió a pedir menos, a observar más, a adaptarse al clima emocional del entorno. Esas niñas crecen rápido por dentro,
incluso cuando aún parecen pequeñas por fuera. Lo curioso es que nadie decía abiertamente que ella estuviera mal. No era necesario. Lo no dicho tiene un poder inmenso. El silencio construye narrativas enteras sin necesidad de frases completas. Una mirada que se desvía, un tema que cambia, una oración hecha con demasiada prisa. Todo eso enseña. Y enseña profundo. La palangana de agua, tan común como cualquier objeto de la casa, se volvió símbolo de un divisor invisible. Antes de ella, Elena existía sin cuestionamiento. Después de ella, pasó a observarse como quien se evalúa. Como quien intenta medirse para caber en un mundo que aún no ha decidido si tiene espacio para ella. Y ese tipo de aprendizaje no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma. Porque cuando una niña aprende demasiado pronto que puede ser demasiado, o fuera de lugar, carga eso a donde vaya. Incluso cuando crece, incluso cuando cambia de escenario. El espejo no muestra solo el rostro. Muestra la historia que comienza allí. Y esa historia, inevitablemente, encontraría otras superficies reflectantes, menos silenciosas y mucho más crueles. La escuela debería ser el primer lugar donde el mundo se amplía. Para Elena, se convirtió en el lugar donde se encogió. El patio era grande, ruidoso, lleno de carreras, pero había un espacio invisible a su alrededor que nadie atravesaba. No era una regla escrita, era un acuerdo silencioso. Los niños entienden rápido ese tipo de código. Bastan algunas miradas de los adultos, algunos comentarios susurrados en casa, y el mapa de quién puede y quién no puede ya queda dibujado. Al principio, hubo curiosidad. Miradas rápidas, preguntas mal formuladas, risitas nerviosas. Después, llegó el distanciamiento. No porque Elena fuera agresiva o extraña en su comportamiento, sino porque cargaba algo que no tenía una explicación fácil. Y todo lo que no se explica se vuelve riesgo. La escuela, que debería enseñar preguntas, enseñaba respuestas hechas. Especialmente las equivocadas. Los niños no nacen prejuiciosos. Aprenden observando a quienes aman, a quienes admiran, a quienes los protegen. Un comentario suelto durante la cena, una advertencia disfrazada de cuidado, una frase del tipo, es mejor no acercarse. Así, el prejuicio se transmite como herencia, envuelto en buenas intenciones. Entran los ojos como el polvo de los caminos de México, sin aviso, sin ruido, hasta arder por dentro. Elena pasó a ocupar los rincones. No por una elección consciente, sino por adaptación. El centro del patio pertenece a quienes se sienten autorizados a existir sin explicación. Quien no tiene ese permiso aprende a esconderse a la vista de todos. Sentarse lejos, hablar bajo, observar más que participar. Son estrategias silenciosas, pero eficaces para evitar el dolor inmediato, aunque cuesten caro a largo plazo. Los apodos empezaron como broma. Siempre empiezan así. Una palabra dicha riendo, otra repetida sin pensar, hasta que el nombre verdadero pierde espacio. Cuando un nombre se vuelve sinónimo de mala suerte, deja de ser identidad y pasa a ser etiqueta. Y las etiquetas no piden permiso para herir. Simplemente se pegan y resisten. Los maestros veían, pero veían poco. No por maldad explícita, sino por cansancio, por costumbre, por no querer tocar lo que parece demasiado pequeño para convertirse en problema. En aldeas así, intervenir es arriesgado. Cuestionar comportamientos es cuestionar familias enteras. Entonces, el silencio adulto validaba el comportamiento infantil. Y la lección quedaba clara, algunos dolores no merecen defensa. Aún así, había algo que crecía dentro de Elena junto con el aislamiento. Un tipo de atención agudizada. Cuando se está fuera del grupo, se aprende a leer el entorno como quien necesita prever tormentas. Gestos mínimos, cambios en el tono de voz, risas que se interrumpen de repente. Esa percepción no era un don, era consecuencia. Pero más tarde se convertiría en algo que nadie allí sabría reconocer como valor. El recreo era el momento más largo del día. Demasiado tiempo para pensar, para observar, para sentir. Mientras los demás jugaban, Elena construía narrativas internas, conversaba consigo misma, imaginaba otros mundos posibles. No era huida. Era supervivencia creativa. Cuando el mundo real se cierra,
la imaginación se vuelve refugio. Curiosamente, nadie allí se veía como agresor. La mayoría se veía solo como normal. Y ese es el peligro del prejuicio heredado, no necesita villanos conscientes, solo personas que no cuestionan. Se sostiene en el automático. En el siempre fue así. En el no es personal. Pero siempre es personal para quien está del lado de afuera. La escuela enseñó matemáticas, lectura, religión. Pero enseñó, sobre todo, pertenencia selectiva. Mostró quién podía equivocarse y ser perdonado, y quién no podía equivocarse nunca. Elena aprendió rápido en qué grupo estaba. Y ese tipo de aprendizaje moldea decisiones futuras, elecciones silenciosas, caminos que no siempre parecen elecciones. Porque cuando una niña crece creyendo que ocupa demasiado espacio solo por existir, empieza a negociar su propia presencia. Y ese hábito, una vez aprendido, no queda restringido al patio de la escuela. Acompaña. Resuena. Prepara el terreno para historias que la aldea aún iba a crear, historias que explicarían la exclusión como destino, y no como elección. Cuando la realidad incomoda demasiado, la aldea hace lo que siempre supo hacer, inventa una historia mejor que la verdad. No mejor en el sentido de justa, sino en el de cómoda. El ojo dorado de Elena ya no era solo una diferencia, necesitaba convertirse en explicación. Algo que organizara el miedo colectivo en forma de narrativa. Y así nació la leyenda de los dos soles, susurrada primero en las cocinas, luego en las puertas de las casas, hasta ganar cuerpo propio. Se decía que la noche en que ella nació, el cielo se había oscurecido más temprano. Que el viento había soplado de forma extraña. Que los gallos cantaron fuera de hora. Nadie confirmaba nada, pero nadie lo desmentía. El mito no necesita pruebas, solo repetición. La aldea empezó a unir puntos invisibles, como quien dibuja constelaciones donde solo hay estrellas sueltas. Y Elena se convirtió en el centro de ese dibujo torcido. La historia creció junto con ella. Un eclipse malvado, decían algunos. Un intercambio de miradas con algo que no debía ser visto, decían otros. El ojo dorado pasó a ser señal, presagio, advertencia. No importaba cuán silenciosa, educada o cuidadosa fuera la niña. El mito no observa comportamientos, fija símbolos. Y una vez que alguien se convierte en símbolo, deja de ser persona. Lo más cruel es que el folclore se presenta como tradición inocente. Historias contadas como si fueran solo advertencias, no acusaciones. Pero toda leyenda tiene una función social. Aquella servía para justificar la distancia, el miedo, y sobre todo, la falta de responsabilidad. Si el problema era sobrenatural, nadie necesitaba cambiar nada. Bastaba con evitar. La aldea no se veía a sí misma como cruel. Se veía como prudente. Historias así alivian conciencias. Transforman la exclusión en autoprotección. La lógica era simple, si Elena era fruto de algo incorrecto, apartarla era un acto de cuidado colectivo. El mito absolvía a la aldea incluso antes de cualquier juicio real. Elena oía fragmentos. Nunca la historia completa. Los niños siempre oyen pedazos, frases sueltas, risas nerviosas. Lo suficiente para entender que había algo malo en su origen, aunque no supiera exactamente qué. Y eso crea un tipo específico de dolor, el de ser juzgada por algo que nunca tuvo oportunidad de comprender ni de cuestionar. El folclore, cuando se usa así, se convierte en una herramienta de control. Enseña dónde termina lo aceptable. Muestra los límites invisibles de la comunidad. Y quien cruza esos límites, incluso sin querer, paga con aislamiento. Elena aprendió temprano que ciertas preguntas no debían hacerse. Preguntar ¿por qué? Parecía peor que aceptar el silencio. Lo curioso es que el mito también le daba a la aldea una sensación de importancia. Tener una historia que contar hacía que aquel lugar pareciera especial, elegido, diferente. Aunque esa diferencia se construyera a costa de alguien. Así, la leyenda no hablaba solo de Elena. Hablaba de la necesidad humana de sentirse en lo correcto, incluso cuando se está equivocado. La niña empezó a ser observada como si pudiera confirmar la historia en cualquier momento. Un tropiezo se volvía señal. Un silencio se volvía sospecha.
Una mirada más prolongada se volvía prueba. El mito crea una lente distorsionada, todo lo que ocurre pasa a servir como confirmación de aquello que ya se decidió creer. Y cuanto más creía la aldea, menos espacio había para la duda. Cuestionar la leyenda era casi una herejía social. ¿Quién se atrevería a defender aquello que todos ya habían aprendido a temer? Así, la historia se solidificó, pasando de susurro a verdad aceptada. No escrita, pero profundamente arraigada. Elena crecía sintiendo el peso de algo que no lograba nombrar. No era solo rechazo. Era la sensación de cargar un papel impuesto, un guión que no escribió. Y cuando alguien crece dentro de un mito, pasa a luchar no solo contra personas, sino contra narrativas enteras. Porque las historias creadas para justificar la crueldad no se detienen solas. Exigen rituales, gestos, exclusiones visibles. Y la aldea, fiel a sus propias invenciones, pronto encontraría una forma de transformar la leyenda en práctica. Un momento en el que todos sabrían exactamente quién podía ser perdonado, y quién quedaría fuera. El festival se celebraba todos los años, siempre en el mismo periodo, como si el calendario hubiera aprendido a obedecer a la tradición sin cuestionar. Las calles se adornaban con colores gastados por el sol, el olor de la comida se esparcía temprano y las campanas sonaban con un entusiasmo casi ensayado. Era el día del perdón colectivo, de la bendición compartida, del abrazo público que reafirmaba quién pertenecía. Y, precisamente por eso, era también el día en que la exclusión se volvía más visible. Elena observaba todo a la distancia. No porque alguien le prohibiera explícitamente participar, sino porque ciertas invitaciones nunca llegan. La aldea tenía un talento silencioso para dejar claro quién estaba incluido y quién apenas ocupaba espacio alrededor. Mientras las familias se organizaban, ajustando ropas y ensayando sonrisas, ella permanecía como quien asiste a una escena que no fue escrita para sí. El ritual era simple, y por eso mismo, poderoso. Uno a uno, los habitantes se acercaban para recibir la bendición, el gesto simbólico que borraba errores, renovaba promesas y reafirmaba el orden de las cosas. El perdón allí no era íntimo, era performativo. Necesitaba ser visto para existir. Y todo aquello que no era visto, no contaba. Cuando llegó su turno, no hubo llamado. Ninguna señal, ninguna negativa directa. Solo la ausencia. La fila avanzó como si Elena fuera parte del paisaje, no de la comunidad. Ese tipo de exclusión duele de una manera específica, porque no genera confrontación. No hay que responder, no hay contra quien reclamar. El rechazo ocurre sin palabras y, por eso, parece aún más definitivo. Elena era como el plato de barro roto en la fiesta. Aún sostenía la comida, aún cumplía su función, pero nadie quería servir al invitado principal en él. No por inutilidad, sino por apariencia. La aldea prefería arriesgar el hambre simbólica antes que lidiar con la incomodidad de usar algo imperfecto delante de los demás. Algunos desviaban la mirada. Otros se persignaban con prisa, como si el contacto prolongado pudiera contaminar el ritual. La fe, allí, funcionaba más como barrera que como puente. No se trataba de espiritualidad profunda, sino de mantenimiento de imagen. El festival necesitaba parecer puro, organizado, coherente con la historia que la aldea contaba sobre sí misma. Elena sintió el peso de la exclusión no como sorpresa, sino como confirmación. Era el mito tomando forma práctica. La leyenda dejaba de ser susurro y se convertía en gesto público. Y cuando una comunidad decide quién merece perdón, también decide quién carga con culpa eterna. Incluso sin crimen, incluso sin elección. Lo más duro no fue quedar fuera. Fue darse cuenta de que nadie parecía incómodo con eso. La normalidad de la exclusión hiere más que la agresión abierta. Porque enseña que el dolor del otro es aceptable, siempre que preserve la armonía aparente del grupo. Ese día, algo cambió dentro de ella. No fue revuelta, ni tristeza desbordada. Fue claridad. La comprensión de que el problema nunca estuvo en el ojo dorado, sino en la necesidad colectiva de tener a alguien a quien excluir. A alguien que sostuviera la idea de pureza de los demás. Mientras la música sonaba y las risas resonaban, Elena se alejó un poco más. No en pasos visibles, sino internamente. Cada exclusión pública empuja a la persona hacia un territorio silencioso donde comienza a redefinirse.
ya no como quien espera aceptación, sino como quien empieza a cuestionar si realmente la desea. El festival terminó como siempre termina, con promesas renovadas y memorias selectivas. Al día siguiente, la aldea seguiría su rutina, fingiendo que todo había sido justo. Pero para Elena, aquel ritual dejó una marca invisible. Una cicatriz que no pedía venganza, sino entendimiento. Porque cuando alguien es excluido en nombre de la fe, de la tradición o del bien común, surge una pregunta incómoda. Si el perdón no es para todos, ¿para quién sirve realmente? Esa duda comenzaría a encontrar respuestas inesperadas en un lugar improbable, lejos de las bendiciones oficiales y cerca de alguien que veía colores donde otros solo veían miedo. La casa de la curandera estaba en el borde de la aldea, donde las calles perdían el nombre y se volvían sendero. No era un alejamiento casual. Lugares así albergan lo que no cabe en el centro. Elena llegó sin anunciarse, como quien sigue un llamado que no sabe explicar. El olor de las hierbas secándose al sol se mezclaba con el silencio cómodo de quien no tiene prisa por juzgar. Allí, por primera vez en mucho tiempo, nadie desvió la mirada. Abuela Remedios no preguntó nada de inmediato. Solo observó. Los ojos antiguos tienen esa costumbre, leen antes de oír. El dorado no causó asombro ni curiosidad exagerada. Causó reconocimiento. Como quien ve algo raro, pero familiar. Un tipo de mirada que no intenta corregir, solo comprender. Eso, por sí solo, ya era cura. La conversación comenzó banal, casi despreocupada. Té tibio, historias del clima, plantas que nacen incluso en suelo pobre. Las cosas simples crean un espacio seguro. Poco a poco, Elena se dio cuenta de que podía hablar sin medir cada palabra. No había mito allí, ni leyenda, ni necesidad de explicación sobrenatural. Había presencia. Y la presencia calma. Fue entonces cuando llegó la frase, dicha sin dramatismo, como si fuera demasiado obvia para convertirse en consejo: el ojo no era un defecto. Era una lente. Una lente que veía lo que muchos preferían fingir que no existía. Miedos, incoherencias, grietas en el discurso colectivo. El dorado no amenazaba a la aldea. Solo reflejaba lo que ella escondía. La curandera explicó que algunas personas nacen con los sentidos afinados por la exclusión. No porque hayan sido elegidas, sino porque necesitaron aprender a sobrevivir. El aislamiento enseña a ver detalles. El dolor enseña a oír silencios. Y quien aprende eso temprano carga con un tipo de percepción que incomoda a quienes viven en automático. Elena escuchó sin prisa. No como quien recibe salvación, sino como quien finalmente encuentra palabras para algo que siempre sintió. Ese malestar constante, esa sensación de percibir cosas antes que los demás, no era imaginación. Era lectura del mundo. Una habilidad construida, no un castigo impuesto. Abuela Remedios habló de los colores. No todos son visibles a simple vista. Algunos solo aparecen cuando la luz cambia, cuando el ángulo es otro, cuando alguien tiene el coraje de mirar por más tiempo. La aldea veía solo blanco y negro, correcto e incorrecto, puro e impuro. Elena veía tonos intermedios. Y eso asusta a quienes necesitan respuestas simples. Allí, por primera vez, el ojo dorado no parecía un peso. Parecía una responsabilidad. Ver más también significa cargar más. Entender lo que otros no ven exige una madurez que no siempre combina con la edad del cuerpo. La curandera no romantizó eso. Solo lo nombró. Y nombrar es una forma poderosa de liberación. Elena comenzó a visitar la casa con frecuencia. No para esconderse, sino para alinearse. Aquel espacio no ofrecía huida, ofrecía entendimiento. Entre raíces, hojas e historias, aprendía que existir fuera del centro no significa existir mal. Significa existir en otro eje. Lo curioso es que la aldea siempre necesitó de esas figuras al margen. Curanderas, parteras, observadores silenciosos. Personas que sostienen lo que no cabe en la regla oficial. Pero casi nunca las coloca en el centro. Prefiere buscarlas en secreto, cuando el miedo aprieta o cuando la tradición falla. Con el tiempo, Elena percibió que ver de manera diferente también exigiría elecciones difíciles.
No toda verdad necesita ser dicha. No toda percepción necesita ser usada. Saber cuándo hablar y cuándo callar se volvió parte del aprendizaje. La lente muestra, pero no obliga a actuar. Ese discernimiento empezaba a formarse. Al salir de la casa de la curandera aquella tarde, el mundo parecía el mismo. Las calles, las personas, las miradas desconfiadas. Nada había cambiado externamente. Pero algo se había reorganizado por dentro. Y cuando eso sucede, la realidad empieza a reaccionar. A veces de forma sutil. A veces de forma violenta. Porque ver lo que otros esconden puede ser tolerado por un tiempo. Pero cuando la aldea se siente amenazada, siempre busca a alguien a quien culpar. Y pronto, muy pronto, la lente de Elena sería usada contra ella en un momento de tensión colectiva que nadie podría ignorar. La sequía no llegó de golpe. Se fue insinuando poco a poco, como hacen las tragedias que nadie quiere nombrar. Primero, el río se volvió más bajo. Luego, el maíz creció débil. Por último, el pozo empezó a devolver más silencio que agua. En aldeas así, cuando la naturaleza falla, el miedo crece rápido. Y el miedo necesita una dirección. Necesita un rostro donde posarse. Las reuniones comenzaron a celebrarse a la sombra de la capilla, siempre con el mismo tono grave y circular. Se hablaba de castigo, de desequilibrio, de algo que no estaba bien. Nadie citaba nombres directamente, pero las miradas hacían el trabajo. Elena sentía cuando entraba en un espacio y el aire cambiaba. La lente que había aprendido a usar ahora captaba tensión, ansiedad y una rabia contenida que buscaba salida. El pozo se convirtió en escenario. Cada intento fallido de sacar agua aumentaba el volumen de las voces. Cuando la cuerda subía seca, alguien siempre murmuraba algo sobre señales. Y las señales, en aquella aldea, nunca eran neutrales. Señalaban. La diferencia entre superstición y acusación es solo el momento en que alguien decide hablar más alto. No fue un grito lo que inició todo. Fue una pregunta lanzada al viento, aparentemente inocente. ¿Y si esto está ocurriendo por causa de lo que nunca se resolvió? Preguntas así son peligrosas porque permiten que cada uno complete la frase como quiera. Y casi todos la completaron del mismo modo. Elena lo percibió antes de que se volviera explícito. El cuerpo reconoció el patrón. La postura defensiva, los susurros, el cambio en el tono colectivo. Los grupos bajo presión hacen eso, aprietan los lazos internos y empujan a lo diferente hacia afuera. El mecanismo del chivo expiatorio no exige lógica, solo consenso emocional. La aldea necesitaba alivio psicológico. Culpar a alguien trae una sensación temporal de control. Si el problema tiene un responsable, entonces existe una solución simple: apartar, castigar, eliminar. Elena no era vista como persona en ese momento, sino como una variable incómoda en una ecuación desesperada. Cuando finalmente dijeron su nombre, no sonó como acusación formal. Sonó como constatación. Como si todos ya lo supieran y solo estuvieran esperando a que alguien lo verbalizara. Ese es el momento más peligroso de cualquier conflicto colectivo, cuando la crueldad se presenta como obviedad. Ella no respondió. No por debilidad, sino por lucidez. Argumentar contra el miedo es como intentar apagar fuego con palabras. Elena solo observó. Vio cómo personas comunes, vecinos de toda la vida, se transformaban cuando se sentían autorizados a culpar. La lente no mostraba maldad pura, mostraba fragilidad mal administrada. El padre intentó intervenir, pero la voz salió demasiado baja. El silencio acumulado a lo largo de los años cobraba su precio. Defender ahora exigiría un coraje que nunca fue entrenado. Y la aldea, al percibirlo, avanzó un poco más. Los grupos sienten cuando no hay resistencia. Esa noche, Elena no durmió. No por pánico, sino por claridad. Entendió que lo que estaba en juego no era la sequía, ni el pozo, ni el agua. Era el pertenecer. Y el pertenecer condicional nunca es refugio, es trampa. La aldea había elegido. Y esa elección lo cambiaría todo.
porque cuando alguien es oficialmente colocado en el lugar de causa del sufrimiento colectivo, la siguiente etapa casi siempre llega cargada de palabras afiladas, risas nerviosas y una violencia que comienza en la lengua antes de alcanzar las manos. Y Elena lo sabía, el escarnio estaba en camino. El escarnio no llega gritando. Se infiltra. Primero viene la risa ahogada cuando Elena pasa. Luego, el comentario que no usa el nombre, pero deja claro el objetivo. En aldeas pequeñas, las palabras tienen piernas cortas, pero lenguas largas. No necesitan correr, saben que siempre llegan donde deben herir. Su nombre empezó a cambiar de función. De identidad, pasó a ser advertencia. Se usaba como sinónimo de mala suerte, de algo que no sale bien, de un problema que nadie quiere asumir. Cuando algo se rompía, cuando la cosecha fallaba, cuando un niño enfermaba, el nombre aparecía en las frases como explicación informal. No oficial, pero aceptada. Y eso moldea la percepción colectiva más que cualquier decreto. Oír el propio nombre usado así corroe por dentro. No es un golpe único, es un desgaste continuo. Elena sentía como si cada palabra dejara una marca invisible. No había forma de responder, porque el rumor no debate. Circula. Se adapta. Se fortalece justamente cuando se lo confronta. El rumor es como el agave, crece despacio, casi imperceptible, pero carga espinas capaces de perforar la piel de quien se acerca. La aldea regaba esas plantas sin darse cuenta. Cada repetición, cada risa nerviosa, cada silencio cómplice ayudaba a que el escarnio se volviera parte del paisaje. Elena empezó a modificar sus trayectos. Evitaba ciertas calles, ciertos horarios, ciertos grupos. No por cobardía, sino por autopreservación. El cuerpo aprende rápido cuando el entorno se vuelve hostil. Y esa adaptación, aunque necesaria, cobra un precio emocional alto. Lo más perverso del escarnio es que viene disfrazado de humor. Es solo una broma, decían. Como si la risa borrara la intención. Pero las bromas son mapas sociales. Indican quién puede ser blanco sin consecuencias. Y cuando alguien se convierte en blanco recurrente, el mensaje es claro, ese dolor está permitido. Elena oía frases que parecían demasiado pequeñas para merecer reacción. Pero juntas formaban un coro constante. Y el cerebro humano no está hecho para ignorar ataques repetidos. Incluso cuando el rostro permanece sereno, algo se va acumulando por dentro. Una tensión silenciosa, una vigilancia permanente. Curiosamente, muchos de los que se burlaban jamás habían sido perjudicados directamente por ella. No tenían experiencia, solo una opinión heredada. El escarnio rara vez nace de la vivencia, nace de la conveniencia. Es más fácil reírse de lo diferente que cuestionar la propia posición en el grupo. Aún así, había momentos de lucidez. Elena percibía que esas palabras hablaban más de quienes las decían que de quien las recibía. Las personas seguras no necesitan disminuir a otras para sentirse pertenecientes. Esa comprensión no eliminaba el dolor, pero impedía que se transformara en odio. El escarnio empezó a moldear la forma en que la aldea se relacionaba con ella. Ya no era solo exclusión. Era un intento de deshumanización. Convertir a alguien en broma es el paso previo a justificar cualquier injusticia. Cuando la risa se vuelve escudo, la empatía ya ha sido descartada. Y, aún así, algo resistía dentro de ella. Un núcleo intacto, alimentado por las palabras de la curandera, por la lente que veía más allá del ruido. Elena sabía que aquello no era el final. Era una etapa. Porque toda violencia que comienza en el lenguaje busca, tarde o temprano, una prueba mayor. Y esa prueba exigiría una elección dolorosa, especialmente de quien debería protegerla. El padre siempre estuvo allí. Presente en el espacio, ausente en el sonido. Trabajaba temprano, volvía cansado, se sentaba a la mesa con el cuerpo inclinado hacia adentro y la voz recogida lejos. No era un hombre cruel, tampoco indiferente. Era un hombre dividido. Y las divisiones internas suelen generar silencios que duelen más que las palabras duras. Dentro de casa, el afecto existía. Un plato servido con cuidado, una manta acomodada sin llamar la atención, una mirada rápida que decía, te veo. Pero todo eso ocurría entre cuatro paredes.
Como si el amor necesitara techo para existir. Fuera de allí, se diluía, con miedo de ser reconocido, cuestionado, exigido. El padre veía el escarnio. Oía los susurros. Sabía exactamente lo que se decía en las esquinas. Y, aún así, callaba. No por falta de amor, sino por exceso de miedo. Miedo de perder el poco respeto que aún tenía. Miedo de convertirse también en blanco. Miedo de romper el frágil acuerdo que mantenía a su familia mínimamente tolerada. Para Elena, ese silencio era confuso. Porque no venía acompañado de rechazo explícito. Venía acompañado de un cuidado tímido. Y cuando el amor no se manifiesta donde debería, se transforma en duda. Duda sobre el merecimiento. Sobre el valor. Sobre el propio derecho a ser defendida. El dolor de ser amada solo en secreto es un dolor sofisticado. No deja marcas visibles, pero reorganiza el interior. Enseña que el afecto tiene límites. Que existe un punto en el que el otro deja de ir por ti. Y eso, incluso sin intención, enseña a disminuirse para no incomodar. El padre justificaba el silencio ante sí mismo. Decía que era estrategia. Que mantenerse discreto protegería a la hija de algo peor. Pero el cuerpo sabe cuando una protección es, en realidad, postergación. Y Elena lo sentía. Lo sentía cuando él bajaba la cabeza ante comentarios ajenos. Lo sentía cuando cambiaba de tema demasiado rápido. Había momentos en que su silencio gritaba. Especialmente cuando alguien cruzaba límites claros y no pasaba nada. En esas horas, Elena aprendía una lección dura: no todo amor sabe luchar. Algunos solo sobreviven. Y sobrevivir, aunque necesario, no es lo mismo que proteger. Aún así, ella no lo odiaba. Comprendía más de lo que debería para su edad. Entendía el peso social, el miedo al aislamiento, la fragilidad de quien nunca aprendió a confrontar al colectivo. Esa comprensión, sin embargo, venía acompañada de una soledad profunda. Porque entender no anula el dolor. El padre cargaba la culpa en silencio. Se manifestaba en los gestos pequeños, en los ojos cansados, en la forma en que evitaba encuentros prolongados con la hija. La culpa no expresada se convierte en distancia. Y la distancia crea vacíos difíciles de llenar después. Con el tiempo, Elena percibió que no podía esperar defensa de quien aún luchaba por defenderse a sí mismo. Esa constatación hace madurar rápido a quien la aprende. Enseña autonomía, pero también endurece. Porque cuando la base falla, la estructura interna necesita reforzarse sola. En aquella casa, el silencio se volvió idioma oficial. Se hablaba poco de lo que dolía mucho. Y eso mantenía una paz artificial, sostenida por omisiones. Pero una paz que exige silencio constante no dura. Solo se acumula, esperando un momento de ruptura. Porque toda relación basada en un amor contenido llega a un punto de prueba. Un momento en que callar deja de ser una opción. Y ese momento, inevitablemente, vendría de afuera. En la forma de alguien que vería a Elena sin miedo, y mostraría, sin saberlo, todo aquello que el silencio paterno nunca logró decir en voz alta. El extranjero llegó sin alboroto, como quien no sabe que está a punto de desordenar todo un orden. No vino a salvar a nadie, ni a confrontar a la aldea. Vino a trabajar. Una cámara colgada al cuello, una mirada curiosa y ningún apego a las historias locales. Y, a veces, es justamente quien no conoce el mito quien ve mejor la realidad. Observaba todo con atención práctica. Las calles, las fachadas, los rostros marcados por el sol. No buscaba lo exótico, buscaba lo humano. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Elena, no hubo sobresalto, ni retroceso, ni juicio. Hubo interés estético. Algo raro. Porque la belleza, cuando no está contaminada por la creencia, aparece sin pedir permiso. La lente de la cámara no filtraba a través del miedo colectivo. No cargaba el peso de las historias susurradas. Solo captaba luz, contraste, expresión. El ojo dorado no era presagio. Era punto focal. Era singularidad. Y eso desmonta cualquier narrativa construida sobre la exclusión. Elena se extrañó.
No por la mirada en sí, sino por la ausencia de tensión en ella. Estaba acostumbrada a ser observada como problema, nunca como posibilidad. El desconcierto vino no de la atención, sino del respeto implícito. Cuando alguien te ve sin miedo, algo interno necesita reorganizarse. El fotógrafo pidió permiso antes de levantar la cámara. Un gesto simple, pero raro. Preguntar devuelve humanidad. Al oír el sí vacilante, sonrió como quien entiende que está frente a algo delicado. La foto no se tomó en ese momento. El gesto de respeto ya había hecho su trabajo. Su presencia incomodó a la aldea. No por agresividad, sino por contraste. Cuando alguien de afuera no reacciona como se espera, expone lo exagerado del miedo interno. La gente empezó a observar más. Algunos con curiosidad. Otros con una desconfianza redoblada. El fotógrafo hablaba poco de la aldea, pero mucho de perspectiva. Decía que toda característica cambia de valor cuando cambia el contexto. Lo que es ruido en un lugar puede ser identidad en otro. Lo que se ve como defecto puede volverse firma. No era un discurso motivacional. Era la constatación de quien ya vio eso suceder muchas veces. Elena empezó a preguntarse cómo sería existir fuera de ese encuadre estrecho. No como una huida inmediata, sino como posibilidad concreta. Por primera vez, alguien la trataba como algo que podía ser apreciado, no apenas tolerado. Esa diferencia lo cambia todo. La cámara capturó imágenes simples. Elena de perfil, luz lateral, fondo neutro. Nada dramático. Nada mítico. Solo presencia. Y, curiosamente, esa simplicidad tenía más fuerza que cualquier leyenda construida a su alrededor. La aldea reaccionó con un silencio incómodo. Nadie confrontó al extranjero directamente. Pero las miradas se intensificaron. Porque cuando alguien rompe la lógica del miedo sin confrontación, obliga a los demás a verse a sí mismos. Y eso rara vez es bien recibido. Elena percibió que verse a través de los ojos de alguien que no cargaba la historia local era liberador. Pero también peligroso. Porque las nuevas posibilidades generan movimientos internos. Y los movimientos internos, tarde o temprano, exigen decisiones externas. Aún no sabía cuál sería el próximo paso. Pero sabía que algo se había desplazado. La lente sin filtro había hecho más que una foto. Había abierto una rendija. Y las rendijas, cuando aparecen, suelen conducir a jornadas largas, agotadoras y llenas de promesas que parecen salvación, pero esconden trampas sutiles. La decisión no llegó en voz alta. Llegó en el cuerpo. Un cansancio antiguo, acumulado, que no pedía descanso, pedía cambio. Elena salió a medianoche, cuando la aldea duerme y los juicios se toman descanso. No era una huida impulsiva, era un intento. Cuando alguien crece oyendo que necesita ser arreglado, tarde o temprano intenta arreglarse solo. El camino era largo e irregular, iluminado apenas por una luna tímida y linternas fallidas. Cada paso parecía cargar una pregunta silenciosa. No había rabia en ese andar, había una esperanza cansada. La idea de que, quizá, en algún lugar distante, existiera una respuesta simple. Un gesto, un ritual, una bendición capaz de borrar lo que tantos llamaban error. El santuario quedaba lo suficientemente lejos como para doler. El dolor físico ayuda a dar sentido al dolor emocional. El cuerpo cansado ocupa la mente, impide el exceso de pensamientos. Elena caminaba como quien negocia con su propio destino. Si hago esto, tal vez todo cambie. Si llego allí, tal vez sea aceptada. Las negociaciones internas son comunes cuando el pertenecer nunca fue garantizado. A lo largo del camino, aparecieron otros peregrinos. Cada uno cargando su propio intento de corrección. Algunos pedían curación, otros perdón, otros solo alivio. Elena observaba en silencio. Percibía que todos allí tenían algo en común, el deseo de volverse aceptables a los ojos de alguien que nunca se declaró responsable de aceptarlos. Cuando llegó, el santuario parecía más pequeño de lo que había imaginado. Simple, antiguo, sostenido más por la creencia que por la estructura. La fila avanzaba despacio. El aire cargaba promesas no verificadas.
Y, aún así, había consuelo en aquel colectivo silencioso. El dolor compartido crea una sensación temporal de pertenencia. Elena realizó el ritual como se indicaba. Tocó la piedra fría, cerró los ojos, repitió las palabras memorizadas. No pidió nada específico. Solo se quedó allí. A veces, la petición real ya ha sido hecha tantas veces que no necesita formularse. Existe como presencia constante. No ocurrió nada. Ninguna luz. Ninguna señal. Ningún cambio visible. Y, curiosamente, eso fue liberador. Porque, en ese silencio, algo se reorganizó. La percepción de que quizá no había nada que curar. Que el esfuerzo por cambiar no venía de ella, sino de la expectativa de los otros. Intentar agradar al mundo es como intentar sostener la arena del desierto con las manos. Cuanta más fuerza se hace, más se escapa. Elena sintió eso con claridad en ese instante. La peregrinación no había sido inútil. Solo había revelado la dirección equivocada del esfuerzo. El regreso fue más lento. No por cansancio físico, sino por reflexión. Cada paso de vuelta parecía devolver algo que había quedado en el camino. La urgencia de ajustarse. La culpa heredada. La esperanza de la aceptación externa como solución final. Al acercarse a la aldea, aún antes del amanecer, Elena entendió que había atravesado algo importante. No había sido un viaje para cambiar el ojo, sino para cambiar la pregunta. En lugar de ¿cómo puedo ser aceptada?, algo nuevo comenzaba a surgir, aún frágil, aún sin forma. Porque cuando alguien deja de intentar corregirse, empieza a ver el mundo con otra claridad. Y esa claridad, tarde o temprano, exige revisitar el pasado. Revisitar rastros. Revisitar historias borradas. Lugares donde otros intentos fueron hechos y silenciados. El muro no aparecía en los mapas de la aldea. No tenía nombre ni función oficial. Estaba escondido detrás de terrenos abandonados, cubierto de musgo, marcas antiguas y símbolos que el tiempo intentó borrar sin éxito. Elena llegó hasta él casi por casualidad, guiada más por la intuición que por una dirección clara. Ciertos lugares llaman a quienes están listos para escuchar. Al acercarse, percibió que no era un muro común. Las marcas no eran aleatorias. Había nombres rayados, fechas incompletas, signos repetidos. Todo hecho con prisa, como quien necesita dejar algo antes de desaparecer. No era arte. Era registro. Un archivo silencioso de presencias que la aldea decidió olvidar. Elena pasó los dedos por las inscripciones, sintiendo la aspereza de la piedra. Cada marca cargaba una historia interrumpida. Personas que, en algún momento, fueron consideradas fuera del patrón. No necesariamente iguales a ella, pero igualmente incómodas. Demasiado diferentes para encajar. Demasiado visibles para ser ignoradas. Allí quedó claro, ella no era un error aislado. Era parte de una secuencia. Un linaje invisible de resistencia involuntaria. Personas que no eligieron desafiar a la aldea, pero lo hicieron simplemente al existir. La aldea no siempre los expulsó con violencia. A veces los expulsó con silencio. Otras, con vergüenza. Siempre con justificación. El muro explicaba mucho de lo que nadie decía. Explicaba el miedo antiguo de la madre, el silencio del padre, las historias mal contadas. Aquello no era una superstición reciente. Era costumbre. Un patrón refinado a lo largo del tiempo. Cuando algo no encaja, la aldea borra. Y luego finge que nunca estuvo allí. Elena sintió algo distinto del dolor habitual. No era tristeza. Era un pertenecer tardío. Un pertenecer extraño, construido sobre ausencias, pero aún así real. Saber que otros habían pasado por eso antes que ella no hacía la experiencia más liviana, pero la hacía más comprensible. Y la comprensión lo cambia todo. Había símbolos repetidos. Pequeñas variaciones de un mismo gesto. Como si cada uno hubiera intentado decir lo mismo con herramientas distintas. Tal vez una advertencia. O una súplica. O simplemente la necesidad humana de no desaparecer por completo.
La aldea nunca habló de esas personas. No las convirtió en mito ni en leyenda. Simplemente las borró. Porque el olvido es más eficiente que el enfrentamiento. Elena entendió que sobrevivir allí exigía no solo adaptación, sino invisibilidad. Y quien se negaba a desaparecer acababa marcado. El muro no ofrecía consuelo inmediato. Ofrecía responsabilidad. Ver aquella historia exigía una decisión. Ignorarla sería repetir el ciclo. Recordarla significaba cargar con algo que la aldea nunca quiso asumir. Y cargar verdades olvidadas suele tener un costo alto. Elena salió de allí distinta. Ya no solo como blanco de la exclusión actual, sino como heredera de algo mayor. Una secuencia de voces silenciadas que, de alguna forma, seguían resonando. El muro no era un final. Era un paso. Porque entender que no se está solo cambia la forma de enfrentar el mundo. Y ese cambio, tarde o temprano, encuentra un momento de prueba. Un instante en que lo aprendido en el silencio necesita manifestarse en acción. Y ese instante se acercaba, bajo nubes cargadas, viento fuerte y un peligro que no elegiría a sus víctimas con cuidado. La tormenta llegó sin pedir permiso, como suelen llegar las verdades que se han postergado durante demasiado tiempo. El cielo se oscureció rápido, el viento ganó voz propia y la tierra, ya fragilizada por la sequía reciente, empezó a ceder. En aldeas así, la naturaleza no avisa dos veces. Cuando decide cobrar, lo cobra todo de una vez. El deslizamiento comenzó lejos, pero el sonido fue suficiente para helar los cuerpos. Un estruendo apagado, seguido de gritos. El caos se instaló en segundos. Las personas corrían sin una dirección clara, atrapadas entre el miedo y la urgencia. En esos momentos, el orden social se derrumba junto con el suelo. No hay mito que sostenga el pánico real. Elena lo percibió antes. No por suerte, sino por entrenamiento. Años observando silencios, microgestos y cambios en el entorno habían afinado su percepción. Sintió la vibración extraña del suelo, oyó el patrón irregular de la lluvia, notó el movimiento de las laderas antes de que alguien señalara el peligro. La lente funcionó cuando nadie más lograba ver. Un niño quedó atrás. Demasiado pequeño para correr, paralizado por el ruido y por el lodo que avanzaba. El tiempo, en ese instante, se volvió demasiado corto para decisiones largas. Elena no pensó en leyendas, ni en culpa, ni en aceptación. Pensó en dirección. En camino. En cómo llegar antes de que fuera tarde. Corrió. Gritó. Usó el cuerpo como escudo cuando la tierra cedió por completo. No fue un acto heroico calculado. Fue una respuesta directa de quien siempre vivió en alerta. El niño fue jalado a tiempo, el deslizamiento pasó peligrosamente cerca, y el silencio que siguió fue pesado, y real. La aldea se detuvo. No en celebración, sino en confusión. La mirada colectiva intentaba reorganizar la narrativa. Aquella que debía traer mala suerte había salvado. Aquella que era evitada había actuado cuando nadie más pudo. La ironía no vino acompañada de alivio inmediato, vino con incomodidad. Nadie aplaudió. Nadie pidió disculpas. El impacto fue demasiado grande para respuestas rápidas. Las personas solo miraron. Y, por primera vez, no había un mito listo para explicar lo que acababan de ver. La realidad había atropellado la historia inventada. Elena permaneció en silencio. No porque esperara reconocimiento, sino porque entendió algo fundamental en ese instante. No se trataba de probar valor. Se trataba de actuar de acuerdo con quien se es, independientemente de la mirada externa. El acto no pidió permiso. Simplemente ocurrió. El niño fue llevado a los brazos de su familia, temblando, pero vivo. El agradecimiento llegó tímido, confuso, atravesado por años de prejuicio mal resuelto. Las palabras se atragantan cuando desmontan creencias antiguas. La aldea aún necesitaba tiempo para entender lo que había ocurrido. La tormenta siguió su curso y, poco a poco, fue perdiendo fuerza. Pero algo había cambiado para siempre. No en el entorno, sino en la estructura interna de la aldea.
El vínculo que sostenía la exclusión había sido tensionado públicamente. Y hilos así, cuando se estiran demasiado, no regresan a su lugar original. Elena sintió el peso del momento. No como triunfo, sino como cierre de una etapa. El enfrentamiento no fue verbal ni planificado. Fue factual. Y los hechos son difíciles de ignorar, incluso cuando se intenta. Porque ser salvado por quien se condenó obliga a algo que muchos evitan, revisar elecciones. Y revisar elecciones exige admitir errores. La aldea, ahora, estaba frente a ese dilema. Y Elena también. Porque lo que viene después de un acto que cambia la narrativa, no siempre es libertad. A veces, es una aceptación tardía que cobra su propio precio. El cambio en el comportamiento de la aldea no llegó con una disculpa clara. Llegó con gestos extraños, descolocados, casi ensayados. Un saludo que antes no existía. Una sonrisa demasiado rápida. Una invitación que sonaba más a obligación que a deseo. La aceptación tardía rara vez sabe ser ligera. Llega cargando el peso de todo lo que fue negado antes. Elena lo percibió rápido, algo estaba fuera de lugar. No porque deseara el rechazo, sino porque conocía el silencio antiguo. Esa nueva atención no nacía del entendimiento, sino de la deuda. La aldea no estaba aprendiendo a verla, estaba intentando absolverse. Y la absolución apresurada suele pedir algo a cambio. Empezaron a tratarla como una excepción conveniente. La diferente, que salvó, la maldición, que funcionó cuando fue necesaria. Ese tipo de reconocimiento es peligroso, porque no desmonta el prejuicio, solo lo reorganiza. La diferencia sigue siendo un problema, solo que ahora es útil. Algunos hablaban de perdón. Como si hubieran sido ofendidos. Como si la exclusión hubiera sido una defensa legítima. Elena escuchó todo con una calma atenta. Entendió entonces que la aceptación que depende de un favor no es amor, es negociación. Y negociaciones así siempre ponen la dignidad como moneda. Lo más difícil fue darse cuenta de que, si aceptaba ese nuevo lugar, tendría que encajar en otro papel impuesto. Ya no el de la amenaza, sino el de la prueba viviente de que la aldea era justa. Sería usada como símbolo de redención colectiva. Un símbolo limpio, controlado, conveniente. Y los símbolos, una vez más, no son personas. El padre parecía aliviado. Como si, por fin, el peso social hubiera disminuido. Pero el alivio llegaba demasiado tarde. El silencio acumulado no se borra con gestos recientes. Elena sentía cariño, pero también sentía distancia. Porque cuando alguien solo te defiende después de que te pruebas útil, algo esencial ya se ha perdido. La aldea empezó a observarla de otro modo. Ya no con miedo explícito, sino con expectativa. Esperaban que siguiera salvando, percibiendo, resolviendo. La lente que antes era condenada ahora era exigida. Y la exigencia sin elección se convierte en explotación. Elena entendió que ese no era el final feliz que imaginan las historias simples. No había sensación de victoria ni deseo de quedarse. Solo claridad. Claridad de que pertenecer a ese lugar siempre exigiría una mutilación emocional. Antes por el rechazo, ahora por la exigencia. Aceptar la aceptación tardía significaría borrar todo lo que había vivido. Fingir que el pasado no existió. Y fingir cuesta caro. Cuesta identidad. Cuesta memoria. Cuesta verdad. Elena no estaba dispuesta a pagar ese precio. Empezó a alejarse en pequeños gestos. Menos presencia, menos respuesta, menos adaptación. No por venganza, sino por preservación. A veces, la mayor valentía no está en enfrentar, sino en rechazar papeles que no fueron elegidos. La aldea sintió el distanciamiento, pero no lo entendió. Porque entender exigiría reconocer que la aceptación ofrecida era insuficiente. Y ese todavía era un paso demasiado grande. Elena, sin embargo, ya había dado pasos mayores antes. Sabía que el siguiente movimiento no sería explicado ni negociado. Sería definitivo. Porque algunas decisiones no piden permiso. Piden solo valentía.
Y esa valentía ya estaba lo suficientemente madura como para llevarla a un lugar donde no necesitara ser tolerada, ni útil, ni símbolo, solo íntegra. La partida no fue anunciada. No hubo despedidas largas ni discursos cargados de emoción. Elena salió temprano, cuando la aldea aún bostezaba y los juicios dormían un poco más. Llevar poco era parte del gesto. Quien pasa la vida siendo reducido aprende que no necesita cargarlo todo para seguir entero. Las sombras quedó atrás sin resistencia. La aldea no intentó impedirlo ni convencerla. Tal vez porque, en el fondo, sabía que nunca le ofreció un lugar verdadero. Pertenecer allí siempre exigió cortes silenciosos. Y Elena ya había sangrado lo suficiente. El camino hacia afuera parecía más liviano que el camino de regreso de la peregrinación. No porque fuera fácil, sino porque ahora había dirección. No era huida. Era elección. Existe una diferencia profunda entre irse por no aguantar más y irse por entender que no es allí donde se florece. Algunas flores solo florecen cuando son arrancadas del suelo que las asfixia y colocadas en un lugar donde hay luz. No porque sean débiles, sino porque ciertos terrenos confunden supervivencia con vida. Elena entendió eso con todo el cuerpo, no como una metáfora bonita, sino como una necesidad práctica. Mientras caminaba, percibió algo curioso, la ausencia de peso. El ojo dorado seguía allí, claro. Pero sin la carga simbólica que la aldea insistía en imponer. Fuera de ese contexto, era solo parte de ella. Ni amenaza ni milagro. Solo verdad. No había un destino cerrado. Ninguna promesa de acogida inmediata. Solo la certeza de que no tendría que pedir disculpas por existir. Ese tipo de libertad no viene con garantías, pero viene con honestidad. Y la honestidad sostiene más que cualquier aceptación forzada. La memoria de la aldea no desapareció. Ni hacía falta. Algunas historias no están hechas para ser borradas, sino reorganizadas. Elena no llevaba rencor. Llevaba aprendizaje. Entendía que los lugares también tienen límites emocionales. Y que insistir más allá de ellos cuesta más que partir. El silencio del padre, las miradas atravesadas, los rituales incompletos. Todo eso ahora ocupaba otro lugar interno. Ya no como herida abierta, sino como cicatriz. Las cicatrices no piden venganza. Piden respeto. Y el respeto comienza en la forma en que se elige dónde quedarse. El mundo fuera de la aldea no prometía comprensión inmediata. Pero prometía diversidad. Prometía otras lentes, otros contextos, otras narrativas posibles. Y para alguien que siempre fue reducida a una sola historia, eso era más que suficiente para seguir adelante. Elena caminaba sin prisa. Quien aprende a observar el mundo no necesita correr. Sabía que aún enfrentaría miradas curiosas, preguntas mal formuladas, extrañamientos. Pero ahora había una diferencia fundamental, ya no cargaba la obligación de explicarse. Las sombras quedó como recuerdo de un lugar que enseñó, sin querer, el valor de irse. No toda raíz necesita ser honrada para siempre. Algunas necesitan ser superadas. Y entender eso no vuelve a nadie ingrato. Lo vuelve libre. Y cuando alguien elige su propia integridad en lugar de una aceptación parcial, algo nuevo comienza a formarse. Una vida donde la mirada no necesita esconderse ni probar nada. Una vida que, por primera vez, no pide permiso para existir. Tal vez la mayor trampa de la vida no sea el prejuicio explícito, sino el momento en que alguien empieza a creer que necesita disminuirse para encajar. La historia de Elena no habla solo de una aldea distante o de una mirada diferente. Habla de todas las veces en que alguien fue enseñado a pedir disculpas por existir, a negociar su propia esencia a cambio de una aceptación temporal. La pregunta que queda no es cómoda, pero es necesaria: ¿en qué situaciones aún se intenta probar valor ante personas que nunca quisieron ver? ¿Qué partes de ti fueron silenciadas para mantener la paz, la tradición o la aprobación ajena? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo eso tiene sentido? Aplicar este aprendizaje no exige una huida inmediata ni rupturas dramáticas. Exige conciencia. Exige empezar a observar dónde el pertenecer es real y dónde es condicionado. Exige percibir cuando la aceptación viene con una exigencia oculta, cuando el afecto depende del desempeño,
cuando el ahora puedes quedarte llega demasiado tarde. Tal vez hoy sea el día de hacer preguntas que siempre fueron evitadas. ¿Qué, en ti, fue tratado como defecto, pero en realidad es lente? ¿Qué fue llamado problema, pero solo revelaba verdades que otros no querían enfrentar? ¿Y si aquello que intentaron borrar es exactamente lo que te vuelve íntegro? El cambio comienza cuando se deja de pedir permiso para existir. Cuando se elige no ser símbolo, ni excepción, ni prueba de redención de nadie. Simplemente ser. Y eso, aunque simple en la teoría, transforma vidas en la práctica. Ahora, deja una reflexión en los comentarios. ¿Cuál es la característica en ti que tu aldea nunca aceptó? Aquí, este espacio no necesita repetir historias antiguas. Puede ser el lugar donde nadie tenga que disculparse por ser quien es. Si este contenido te hizo pensar, conectar o ver algo que estaba escondido, dale like al vídeo, comenta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, esta conversación continúa, sin mitos, sin máscaras y sin pedir permiso para existir.